Bueno, pues damos gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra materia de Instituto Pentateuco. Hoy estamos en la hora 5 y el tema es José. Vamos a hablar de este personaje tan importante. Posiblemente muchos lo conocemos, ¿no? Porque tiene eventos muy impactantes en su vida, pero podríamos titular su vida Enfrentando la adversidad con Dios, porque parecía que todo iba bien hasta que empezó a tener muchos problemas muy serios. Y sin embargo, en todos sus problemas, él encontró una actitud positiva delante de Dios. Vamos a hablar de los 5 temas que tenemos hoy. Es vendido por sus hermanos. En el capítulo 37, del 1 al 36 de Génesis, dice que José a los 17 años apacentaba las ovejas de su padre Jacob e informaba de la mala fama de ellos a su papá. Amaba Jacob a José más que a sus otros hijos. Viendo la preferencia de Jacob por José, los hermanos lo aborrecían. José soñó que ataban manojos en el campo y que sus hermanos se inclinaban al suyo. Contó su sueño a sus hermanos. También soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que apacentaban ovejas en Siquem. Esta es una ciudad de Canaán. Cuando los hermanos lo vieron, conspiraron para matarle. Deseaban matarlo y ponerlo en una cisterna, diciendo que una mala bestia lo devoró. Rubén impidió que mataran a José. Los hermanos de José lo pusieron en una cisterna vacía y se pusieron a comer pan. Judá propuso a sus hermanos que vendieran a José a una tribu de ismaelitas. Cuando Rubén no encontró a José en la cisterna, rasgó sus vestidos. Los hermanos de José le tiñeron de sangre la túnica de colores para engañar a su papá y dijeron que una mala bestia lo había devorado. Los madianitas vendieron a José con Potifar, oficial de Faraón. Entonces tenemos aquí como una reseña de lo que es la familia real. Porque a veces nosotros pensamos que la familia de fe es perfecta. Pensamos que si los papás son creyentes, si los hijos son creyentes, pues todo tendría que estar bien. Todos alaban al Señor, todos están entregados, pero lamentablemente no pasa. No sé qué familia pueda considerarse perfecta, pero todas somos imperfectas. En todas las familias alguien no está consagrado o alguien se sale de la voluntad de Dios y empieza a crear muchos problemas. Ahora tenemos aquí entonces una vida de un joven en medio de una gran familia. Usted se acuerda que Jacob, que significa tramposo, tuvo 4 mujeres. En ese momento fue como una licencia que se dio a él, porque hay personas que piensan que porque pasó, que había adulterio, entonces Dios lo permite. No es así, hermano. Dios nos dice exactamente lo que pasó para que veamos cómo eran esos personajes. Porque en la historia muchas veces los personajes parecen casi divinos, ¿no? ¿Te has fijado? En la historia de México dicen que los personajes eran así como lo máximo. Cuando analizamos su vida, no eran lo máximo. De hecho, muchos tenían cosas muy malas y sin embargo la historia nada más narra lo bonito, narra lo que nos gusta escuchar, pero no nos gusta oír lo que está mal. Entonces, en este caso con Jacob se escucha lo que está mal. 4 esposas, se acuerda, 2 hermanas biológicas que lo engañaron por una, le dieron a la menor cuando él pidió a la mayor, y luego cada una tuvo esclavas, y las esclavas tuvieron hijos con Jacob. Entonces no está bien el adulterio, no está bien esa desorden sexual, pero en la Biblia nos marca exactamente lo que pasó, posiblemente para que aprendamos nosotros, porque en todas las familias tenemos esos pecados. Tenemos esas situaciones difíciles, ¿no? Ahora, dice aquí entonces en el 37:2 que José estaba vigilando a sus hermanos y le informaba a Jacob de la mala fama de ellos. O sea, para empezar, era indiscreto, porque traía una mala intención con su papá y le decía, bueno, tus 10 hijos son malos, están defraudando, están vendiendo mal el ganado, cosas malas. Y cuando alguien trae esa información, siempre tiene una mala intención. Entonces José no era tan perfecto como pensamos, ¿no? Porque realmente en su corazón tenía pues esa inquietud. Ahora, otra cosa muy importante que marca aquí es no sintamos preferencia por los hijos, porque es casi universal que en las familias alguien, papá o mamá, prefiere a un hijo o a una hija. Y en este caso José, que se acuerdan que era hijo de Raquel, a la que Jacob amaba, y bueno, pues lo quería más que a sus hermanos. Entonces, este tipo de error hay que evitarlo, hermano, porque como papás generamos odio en los hijos. El hijo consentido se puede sentir muy bien,
Pero los que no son los consentidos se sienten muy mal. Y tenían tanto odio contra José que incluso pues estaban buscando cómo hasta matarlo. Entonces aquí tenemos que en la familia hay que evitar ese error. No sé cuántos papás somos machistas y decimos, bueno, el dinero de la casa para mi hijo varón, porque él conserva el apellido, ¿no? O sea, la hija a lo mejor se casa bien o mal, pero mi hijo es el hombre, a él se le queda la herencia. ¿Ha oído usted eso? Eso se llama machismo. O sea, realmente de lo que yo tengo le tendré que dar igual a mis hijos. Hombres o mujeres, jóvenes o viejos, cercanos o no tan cercanos, son todos mis hijos. Sin embargo, Jacob sentía la preferencia por José y algunos papás la mostramos. De hecho, no nada más la sentimos, sino que la demostramos. No sé cuántos papás dicen, ya saben que mi favorito es fulano. Hagan lo que hagan, mi favorito es fulano. ¿Y qué creamos ahí? Resentimiento. Creamos un problema. Tanto era el resentimiento que, bueno, José seguía difundiendo la mala fama de sus hermanos y le decía a su papá lo malo que hacían. Y los hermanos lo odiaban. Los 10 hermanos lo odiaban. Ahora, ¿usted recuerda por qué Dios no le daba hijos a algunas personas? A veces el tener hijos crea problemas. La mujer pone en riesgo su vida cuando da luz. Y de hecho, Raquel, cuando tuvo a Benjamín, murió. ¿Se acuerda? Cuando tuvo el segundo hijo, que tenían la competencia por los 11 hijos que tuvieron, cuando nació Benjamín, murió Raquel. Entonces, el tener hijos es una bendición, pero el reto que está representando, a lo mejor Dios no quiere que lo tengamos. Por eso, cuando alguien no tiene hijos, no tenemos por qué decir algo malo de él. No está mal, es una cosa que Dios decide, pero también cuando se forzan las cosas, como en este caso Raquel quería ser mamá, ¿se acuerda? Que ella quería ser mamá y tuvo a José y después a Benjamín. De hecho, muchos años después tuvo a Benjamín y ella se murió. Entonces, la maternidad está muy linda, pero cuando no hay maternidad o paternidad, hermanos, no forcemos las cosas. Ni digamos que alguien está mal porque no tiene hijos, ¿no? Porque en algunas iglesias eso llega a pasar. La gente, si no tiene hijos, piensan que está en pecado. Dice, no, esta persona algo cometió porque no tiene hijos. ¿Acaso Dios dice que todos vamos a tener hijos? ¿O muchos hijos? ¿No? Realmente es un plan personal, pero ahí tenemos entonces el resentimiento de los 10 hermanos mayores de José porque Jacob tenía una preferencia. Incluso cuando dice que le hizo una túnica de muchos colores, es la túnica que usaban los príncipes. O sea, a este hijo le dio la ropa de príncipe, pero a los otros 10, ropa de esclavos, ropa de agricultores, ¿no? Entonces, ¿es diferente o no es diferente ahí? Yo creo que tenemos que marcar esa diferencia y quitarla. De hecho, los que tienen varios hijos, trátenlos igual, sean hombres o mujeres, parecidos a mi familia o la de la otra familia, porque a veces cuando se parecen de la otra familia nos caen gordos, ¿no? ¿Te pareces a la familia de tu papá? Pues ¿a quién quería que se pareciera? Ahora, qué bueno que se parezca, ¿no? Cuando no se parecen luego está la cosa muy dudosa. Entonces, o eres feo como tu mamá, pues, bueno, cada quien, ¿no? Sin embargo, no por la apariencia física o porque se parezcan a quien sea, se les quiere o no, son hijos todos. Y a todos hay que tratarlos igual. Ahora, una cosa importante aquí es José contó sus sueños. De hecho, se le llama José el soñador porque tenía sueños. Ahora, los sueños son un medio por el cual Dios habla, pero no siempre. Ni siempre hay sueños, ni todo sueño tiene un significado. Porque hay personas que piensan que todo sueño tiene significado, ¿no? Algunos hemos tenido sueños, otros no. Yo creo que incluso es poco, ¿eh? Cuando usted ve la palabra, es muy abundante la palabra. Los sueños son escasos. O sea, sí pasan, pero no tan frecuentemente. Y cuando llegan a pasar, habría que ver si vienen de Dios. Pero también ahí tenemos a un José un poco presumido. ¿Cuántos pecamos de presumidos? Mal, ¿no? Porque entonces tuvo sueños y le dijo a sus hermanos, soñé que atábamos espigas en el campo y mi espiga crecía sobre la de ustedes y las de ustedes se inclinaban ante mi espiga. O sea, voy a hacer más que ustedes. Ustedes se van a inclinar ante mí. Y fue cierto, ¿no? Sus hermanos luego pasa, o lo vamos a ver. Pero no es para que lo andemos contando todo lo que nos pasa en revelación, en sueños, ¿no? Incluso cuando sueña el sol, la luna y 10 estrellas que se inclinan ante él, dice, no, pues es mi familia completa. Hasta Jacob se enojó y le dijo, ya no andes contando estos sueños porque como que quieres decir que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti. Pues sí, iba a pasar, ¿no? Pero no venía de Dios eso. Entonces, a veces la revelación de Dios no hay que contarla, porque son cosas muy grandes y excelentes. Incluso Pablo dice, ¿no? La excelencia de revelaciones no la quiero tener para que yo no me haga presumido por esas cosas. Porque entonces el presumir genera envidia en los demás. Tanto genera envidia que José fue al campo otra vez a ver cómo estaban sus hermanos y cuando lo vieron,
con su túnica de príncipe. Imagínense, ¿para qué va al campo con túnica de príncipe, no? Se fue con túnica de príncipe. Y dijo, aquí viene el soñador, matémoslo. O sea, tienen tanto odio para él que lo quieren matar. ¿Habrá familias así? Que la gente se quiere matar unos a otros, entre hermanos, por la preferencia que los papás pecaminosamente demuestran ante sus hijos, ¿no? Entonces lo quisieron matar. Y ahí el que lo defendió fue Rubén, el hermano mayor, y dijo, no lo maten, déjenlo ahí nada más. Pero fíjense qué falta de amor de ellos. Dice, lo metieron en una cisterna vacía, o sea, para que no se escapara. Y ellos se pusieron a comer. Oiga, pues qué falta de amor por su hermano, ¿no? Él sin comer, ahí totalmente lleno de tierra, medio golpeado, y ellos comiendo. O sea, había tanto odio entre estos 10 hermanos contra José, que bueno, no lo querían de ninguna manera. Ahora, esto pasa en las familias. Odios por no me digan las herencias, cuidado con el dinero, es raíz de muchas divisiones y problemas. ¿Por qué le das más a este? ¿Y por qué le das menos a este? Pues yo creo que igual los papás tenemos que darle igual a los hijos, ¿no? Lo que podamos, poco o mucho, y si no podemos darles nada, tampoco hay problema. Pero hay muchas personas que están muy enfocadas en eso. Y José estaba como príncipe y sus hermanos como esclavos. Entonces lo odiaron tanto que lo querían matar. Ahora, cuando Rubén el mayor, fíjese, él cambió un poco, porque de joven cometió varios pecados allí, pero cuando vio que querían matar a José, dijo, no lo matemos, mejor lo vamos a vender a los ismaelitas. Y Judá, del que viene Jesús, fue el que dijo, vendámoslo con los ismaelitas. O sea, ¿qué hermanos tenía este hombre, no? Imagínense nada más, lo van a vender, y sí lo venden, ¿se acuerdan? Lo venden con los ismaelitas y se lo llevan hasta Egipto, que para ese tiempo era una gran distancia, y José quedó ahí como incomunicado con su familia. Ahora, ¿qué pasa luego con la tentación sexual? 39, del 1 al 36. José y la esposa de Potifar. Dios estaba con José, que fue varón próspero. Potifar hizo a José mayordomo en su casa. La esposa de Potifar deseaba cometer adulterio con José. José no accedió a las intenciones de la esposa de su amo. La esposa de Potifar le dejó su ropa a José y lo acusó de que la quiso violar. La esposa mintió diciendo que lo intentó violar. José fue puesto en la cárcel y Jehová extendió su misericordia a José, quien llegó a ser administrador de la cárcel. Por eso decimos como tema de José, enfrentando la adversidad con Dios. Porque hay dos realidades. Dios está con nosotros, pero también tenemos adversidades. Porque a veces pensamos que como Dios está con nosotros, no nos pase nada malo. No sé cuántos hemos dicho, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué no me puedo enfermar? ¿No puede morir alguien joven? ¿Por qué no puedo perder lo económico? Nos puede pasar a todos. Porque somos hijos de Dios, pero también estamos enfrentando un mundo que no está con Dios. Y entonces vienen muchas adversidades. Ahora, dice ahí entonces que José llegó a ser el administrador de Potifar. Algo interesante de José, donde llegaba era el principal. Fíjese, cuando estaba con su papá era principal, porque el papá lo quería. Pero ahora que llega con este capitán egipcio, era el principal. La palabra mayordomo para nosotros no significa mucho. Pero en ese tiempo era el más importante administrador. Y dice que tenía tanta actitud positiva que su jefe lo puso como mayordomo. Entonces, hermano, ¿está bien trabajar mucho o no? Claro, hay que trabajar mucho. La prosperidad viene del trabajo siempre, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho, con la mejor actitud y llegar a ser el mejor en esa parte, pues donde estemos, donde nos pongan, ¿no? Porque José de veras tenía esa actitud. Ahora, algo bonito con José, no se dejaba como, hacer menos por los problemas. De ser el príncipe de su papá, ahora estaba como esclavo. Y además estaba en otro país, otro idioma, otra cultura. No es tan fácil, hermano. A veces cambiar de cultura no es tan fácil. Hay quien se adapta y hay quien no se adapta. Entonces José se adaptó muy bien y enseguida tuvo la mejor actitud y empezó a administrar todo para su jefe Potifar. Algo que vemos aquí en cuanto a la tentación sexual es que es muy abundante. No podemos esto negarlo, ¿no? En todos lados se ve como algo muy bueno, el adulterio parece muy bueno, se vende por todos lados, ¿no? La cuestión sexual así, de una manera abundante, como si no tuviera ninguna consecuencia. Y siempre la cuestión sexual, fuera del plan de Dios, tiene consecuencias. Ahora, otra cosa importante de José era la lealtad con su patrón. Su patrón era un capitán y lo puso como administrador. Y incluso cuando José estaba enfrentando a la señora, porque no fue una vez, fue una constante tentación sexual de esta señora. José tenía unos 25 años, o sea, ya era un joven, podía caer en lo sexual fácilmente. Y nos demuestra con su carácter que hay que esperar en el tiempo de Dios
que en lo sexual hay que tener santidad. Y una cosa muy bonita que José le dijo a la esposa de Potifar: tu esposo me ha puesto sobre todo, nada más me reservó a ti porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo fallarle a mi jefe? Qué importante, ¿no? Porque mucha gente lo ve bien, hermano. Dicen, pues estás joven, puedes caer en esas cosas, ¿qué tiene de malo? Muchos lo hacen. A lo mejor el jefe ni se entera, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente empieza a justificar lo sexual de muchas maneras? Y José no. José dijo, yo no puedo fallarle a Potifar. Algo interesante también es, ¿por qué Potifar no mató a José? A lo mejor conocía un poco la mala conducta de su esposa, ¿no? Porque muchos mataban a un esclavo, porque se acuerda que lo acusó de intento de violación. Dijo, aquí dejó su ropa en mi recámara, él vino, y cuando no había nadie, era al revés. Ella pidió que todos se salieran y lo llamó a su recámara. Fíjese nada más el espacio, la oportunidad, o sea, era una cosa muy cercana. Sin embargo, José dijo, yo no quiero cometer este pecado, porque aunque venía de una familia con un papá de varias mujeres, José no por eso trató de hacer lo mismo. José dijo, yo me voy a guardar, Dios tiene un plan para mí seguramente, ¿no? Ahora, cuando lo meten en la cárcel, empeoró. No sé cuántos a veces cuando empeoramos sentimos que Dios no está con nosotros. Decimos, mira, me estaba yendo bien, y cuando estoy más entregado a Dios me va tan mal. Y ya entonces no voy a seguir a Dios. José nunca hizo eso. Le iba bien con su papá más o menos, ¿no? Salvo las diferencias familiares. Pero cuando estaba ahí como mayordomo estaba bien. Sin embargo, ahora va a la cárcel. Está peor la cárcel. Como que va de mal en peor. Y aunque va de mal en peor, una cosa, nunca se quejó contra Dios. Nunca dijo, Dios, Jehová, ¿por qué me abandonaste? Dos personajes, José y Daniel, tienen un carácter impactante en todos los sentidos, ¿no? Diferente época, diferentes naciones, los dos primeros ministros, ¿no? Pero algo importante aquí era la honestidad de José. Y cuando llegó a la cárcel, también era el principal de la cárcel. Porque dice, entonces el jefe de la cárcel no se encargaba de nada, porque todo se lo dejó a José. José era trabajador, porque no le dejamos las cosas a alguien que se aflojo. O alguien que sea inconstante, ¿no? ¿A quién le dejo mis cosas? Alguien que trabaje, alguien que tenga un buen carácter. Entonces, el carácter de José está a prueba allí con lo sexual, que no cayó, y ahora, pues como esclavo en la cárcel, peor tantito, ¿no? De esclavo a preso. Ahora, viene entonces la provisión de Dios. José interpreta dos sueños. Génesis 40, del 1 al 20. Dice que el copero y el panadero de Faraón delinquieron contra él. Aquellos funcionarios fueron puestos en la cárcel donde estaba José. El copero y el panadero del rey tuvieron un sueño en una misma noche. José pidió a aquellos oficiales que le contaran sus sueños. El sueño del copero del rey significaba que sería liberado de la prisión, y el sueño del jefe de panaderos significó que sería ejecutado. Los dones de Dios son para bendición, porque José interpretaba sueños. Esto se llama palabra de conocimiento. Puede ser revelación o palabra de conocimiento, y él entendía los sueños, pero venía de Dios. Y sin embargo, cuando estaba en la cárcel, como administrador, trabajando bien, con la mejor actitud, constante, trabajando aunque estaba en la cárcel. Imagínense lo que hay en la cárcel. De la casa de papá a la casa de Faraón, a la cárcel, va de mal en peor, mucho. Y sin embargo, tenía la misma actitud. José no cambió, no dijo, ay, pues entonces voy a estar algunas cosas mal porque Dios no está conmigo, Dios no me escucha. No, él estaba totalmente entregado a las cosas de Dios. Y dice que entonces el copero, ¿se acuerda que el copero era el que probaba la comida de los faraones? Porque muchas veces a muchos faraones los envenenaron. La historia incluso en Egipto dice que pues murieron por otras causas, los envenenaban. Era muy frecuente que los envenenaran. Y muchos de los que estaban ahí para envenenarlos, pues eran los que les daban de comer. Entonces el copero era el jefe, igual que Nehemías. Era el jefe de la comida del faraón. Y el jefe de la comida tenía que preparar la comida y aparte probarla. Porque a veces como los querían matar decía, a ver, pruébale de aquí, pruébale de allá. Y si se lo comía no estaba envenenado, pero si no se lo quería comer decían, le pusiste veneno. Y el otro fue el panadero, el que cocinaba los panes del faraón. Dice que los dos delinquieron. No dice que uno y el otro no, dice los dos quisieron matar al faraón. Faraón los metió en la cárcel. Ahí vemos cómo la mano de Dios es poderosa, hermano. Aunque estaba en la cárcel de José, ahí en Egipto, un país extranjero, en el peor lugar, usted conoce las cárceles, ¿no? Son lugares horribles. Y ahí, en el lugar más horrible, José tenía la mejor actitud. La actitud de servicio y la actitud de sus dones puestos en las manos de Dios. Y entonces les dijo a los funcionarios, yo interpreto sueños. Otra vez, ¿no? Viene de Dios, es una bendición para compartir, e interpretó sus sueños.
Y se acuerda que ahí dice que el jefe de los coperos dijo, yo soñé que le daba de beber al rey y se lo tomaba. Y le dijo José, bueno, quiere decir que en 3 días te van a librar de la cárcel. Y luego el panadero dijo, yo soñé que le ponía pan al faraón y los cuervos se lo comen el pan. Le dijo José, significa que te van a matar en 3 días. Oiga, la revelación es así, ¿eh? Algunos para bien, otros para mal, pero pues la cuestión es la actitud. Los dos delinquieron, ¿no? Y cuando le contó el sueño pasó. A los 3 días el faraón mandó matar al panadero y mandó sacar de la cárcel al copero. Ahora, José le dijo al copero, dile al faraón que yo estoy aquí injustamente. Por favor, que no siga yo aquí donde no debo estar. ¿Qué hizo el copero? Se olvidó. 2 años. Porque dice, hasta los 2 años, Faraón tuvo un sueño y dijo al copero, ahora me acuerdo de mis pecados. Hay un hombre ahí en la cárcel. 2 años. Y él que le interpretó el sueño y le fue bien con el sueño, hermano, hay gente que es muy malagradecida. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir. Tampoco José se quejó de los malagradecidos, porque siempre los hay, ¿no? Gracias a Dios por los que agradecen y los que están bien. Ahora, vienen entonces cuando José interpreta el sueño de Faraón, capítulo 41. 2 años después, Faraón tuvo 2 sueños. 7 vacas hermosas devoradas por 7 vacas enjutas de carne. 7 espigas llenas de hermosas devoradas por 7 espigas menudas. El jefe de los coperos habló del rey a José e interpretó su sueño. Faraón hizo venir a José y José interpretó los sueños de Faraón. José aconsejó al emperador a administrar el producto del campo. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Otra vez, un hombre con una buena actitud. Por favor, revise sus actitudes, porque a veces tenemos las peores actitudes, aún como creyentes. No es la mejor actitud. Aunque lo había olvidado ahí el copero, él seguía en la cárcel, administrando, trabajando bien. Y entonces, el sueño de Faraón viene ¿de quién? Viene de Dios. Dios le da un sueño al faraón, aunque no era creyente el faraón, Dios usa a quien quiere, y era el emperador. Entonces con ese sueño, bueno, quiere decir que vienen 7 años de prosperidad y luego seguidos por 7 años de pobreza. ¿Y a quién mandan a llamar? Pues a José. Entonces algo muy bonito, hermano. Dios nos pone donde Él quiere, siempre. Aunque tardemos años, pasaron más o menos unos 13 años. José tenía 17 cuando entró allá vendido por sus hermanos y a los 30 lo llamaron de la cárcel. 13 años de su vida aparentemente perdidos, pero yo creo que son invertidos, ¿no? Él se hizo más paciente, estuvo consagrado a Dios y empieza la bendición de Dios. ¿De dónde? Del más alto cargo de Egipto. El faraón tuvo los sueños. Y entonces el copero se acuerda y dice, bueno, hay un hombre ahí en la cárcel que interpreta sueños. Y qué bonito, ¿no? Dice que lo mandaron cambiar la ropa a José porque iba a ir ante el faraón. No sé a usted si le parece importante ir ante un rey o alguien así importantísimo, pero era el emperador de un imperio poderosísimo. Y entonces José sale de la cárcel y va a la corte. ¿Dónde tenía que estar José? En la corte. Después estuvo muchos años en la corte, ¿no? Aunque tarde años, usted no se desespere. Algo que luego decimos, Dios no tiene prisa. ¿Le gusta la frase o no? A mí tampoco. Pero Dios no tiene prisa. Porque a veces esperemos la cosa, yo ya quiero salir. Tengo sueños, tengo el Espíritu Santo, sí está bien. Tardaron 13 años hasta que eso empezó a funcionar para que él fuera el primer ministro de Egipto. Pero tengamos paciencia. Y entonces le dijo al faraón, como este sueño tiene este significado, yo te voy a dar algunas recomendaciones para cómo tienes que administrar las cosas. Dice en el 41, del 37 al 57, que Faraón reconoció que en José estaba el Espíritu de Dios. José fue puesto como primer ministro. Faraón dio a José como esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. La administración de José acumuló trigo, previendo para los años de escasez y que vendrían posteriormente. José tenía 30 años cuando fue presentado al faraón. Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. La interpretación de José a los años de faraón fue exacta. Hubo 7 años de abundancia y luego hubo 7 años de escasez. Algo importante aquí, hermano. Las cosas de Dios son exactas. Porque hay muchas iglesias que reciben profecías por todos lados que ni se cumplen, pero los emocionan mucho. Que no me emocionó mucho. Se cumplió, no se cumplió, pero me emocionó. No es para que me emocione. Si no se cumple, es falso profeta. Incluso dice la Biblia, ten cuidado con los falsos profetas.
Pero José lo dijo con una exactitud, porque nadie podía hacerlo, ¿no? Y le dijo al faraón, bueno, estas vacas así abundantes y bonitas, que se las devoran las vacas muy delgadas, pues son 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de escasez. Igual el trigo, ¿no? Es lo mismo. Y entonces esa precisión es muy importante porque realmente se demuestra que José era un hombre de Dios. Incluso en los sueños, ¿no? Porque a veces hay algún sector de la iglesia que fácilmente cae con cosas. Es que tal persona soñó, puede soñar lo que quiera, no sé si viene de Dios. De hecho, no sé si significa algo o no. Hay que revisar si está bien o no, porque como que nos emociona mucho, ¿no? Y José no se emocionó. Nada más fue y le dijo al faraón exactamente lo que iba a pasar. Ahora, otra cosa, aquí tenemos entonces cómo Dios tiene una justicia perfecta. Algo que también todos aprendemos, los que estamos en Cristo. Cuando los hombres nos quitan algo, Dios nos lo da. Cuando Él quiere. Porque a José le quitaron a su papá, le quitaron la preferencia, le quitaron la familia, le quitaron todo. Y con el tiempo, Dios lo hizo primer ministro de Egipto. ¿Qué era mejor? ¿Ser hijo de Jacob o ser primer ministro de Egipto? Compárelo. Mucho mejor primer ministro de Egipto, ¿no? ¿Cómo llegó? A través de pruebas y aflicciones. A veces las pruebas y aflicciones que no nos gustan tienen una función. Forman nuestro carácter, nos hacen esperar, o a veces aprendemos cosas importantísimas, ¿no? José aprendió mucho como administrador del capitán. Manejar bien la administración. En la cárcel, gente tremenda y delincuente, cómo tratar con ellos, trataba con ellos. Y ahora con el gran faraón de Egipto, también José tenía ahí esa importancia. Fue puesto como primer ministro. Ahora, algo importante, hay algunas decisiones que no nos gustan. ¿Sabe usted qué es quintar la tierra? ¿Qué significa quintar la tierra? Porque ahí dice. Perdón. Eso es. O sea, de todo el producto que tiene la gente, daban de impuestos, que tampoco nos gustan, el 20%. ¿Es poquito o es mucho? Es mucho. En México se paga mucho menos en muchas áreas, ¿no? Cosas así. Sin embargo, no les gustó mucho. Dijo José, para que a los 7 años de escasez haya suficiente alimento, vamos a quitarle a toda la gente el 20%. O sea que los impuestos están bien o no están bien. Pues claro que sí. Para cuando venga la necesidad, cuando haya alguna situación difícil, pero a mucha gente no le gusta. O incluso algunos dicen, aquí José es un imperialista. Sirvió al emperador y quitó la tierra, pero salvaron la vida de muchas personas, hermano. ¿Qué prefiere usted, acumular dinero o tener vida? Pues es más importante la vida, ¿no? Sobre todo a ciertas edades, que nadie tiene aquí, pero a ciertas edades, algunos ya preferimos la vida hasta sin dinero. Sin embargo, hermano, la gente está muy enojada con eso a veces, porque José dijo, quinta la tierra y guarden todo, incluso así los grandísimos, para que guarden el trigo, que salga, que tenga sobrante, y cuando venga la escasez, lo vas a vender caro. ¿Cómo lo vendieron? Caro. ¿A quiénes le gustan que vendan cosas caras? A nadie. Pero prefiero comprar caro que morirme de hambre. No sé usted, yo sí. Porque decimos, bueno, en una situación con mis hijos muertos de hambre, que le pasó a Jacob, pues mejor vamos a comprar aquello carísimo. Y sin embargo, Dios preservó la vida. A veces las decisiones de Dios no nos gustan. Sin embargo, son perfectas. Los hermanos de José vienen por alimentos. Capítulo 42. ¿A cuántos les gusta esa parte? A mí sí, no sé usted, a mí sí. Jacob, con el tiempo de hambre, envió a sus hijos de Egipto para comprar trigo. Jacob no permitió que Benjamín fuera con sus hermanos a Egipto. Los 10 hijos de Jacob se inclinaron ante José. José fingió no reconocer a sus hermanos. José acusó a sus hermanos de ser espías. Puso a sus hermanos en la cárcel 3 días. José ordenó que trajesen a Benjamín y a Simeón, que Simeón se quedase en Egipto para probar que eran honrados. Los hijos de Israel les fue vendido trigo, pues en sus sacos fueron puestos lo que habían pagado. Los hijos de Jacob dijeron que no les había vendido alimentos si no llevaban con ellos a Benjamín. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se inclinaron ante José, porque lo veían como primer ministro, no sabían, y se inclinaron ante él. Toda la gente que respetaba al emperador tenía que inclinarse. Ahora, el hambre vino y hasta Jacob, allá en Canaán, mandó a comprar alimento a sus hijos. De hecho, Jacob dice una frase muy de papás: ¿qué hacen aquí mirándose el uno al otro? Vayan a comprar. He oído que en Egipto hay comida, muy cara, pero hay comida. Vayan a Egipto.
Y cuando van los 10 hermanos, entonces José los reconoce. Se inclina ante él, se cumple la profecía, pero José los empieza a tratar ásperamente. No sé si nos gusta esto o no, pero ellos lo trataron más mal a él. Vendiéndolo, queriéndolo matar, estuvo peor. Sin embargo, cuando viene, está enojado. ¿Está bien que estemos enojados, hermanos, o no? El enojo está bien. Eso está correcto. Airaos, pero no pequéis. O sea, no estoy exento de estar enojado. Nada más que en mi enojo no lastime o haga algo irreparable. José los acusó de ser espías. Les dijo, ustedes son espías. Le dijeron, no, somos hijos de un campesino allá en Canaán. Lo he dicho, son espías. O sea, sí los puso nerviosos. Y aparte dijo, Simeón se queda. Y Simeón se quedó ahí años en la cárcel. Uno de ellos, no los otros 9, pero él se quedó ahí. Y dijo, hasta que me traigan en la siguiente ocasión lo que están diciendo al hermano menor. ¿Quién era el menor? El único hermano del papá y mamá de José. ¿Ya? Y dijo, hasta que vengan, entonces Simeón sale de la cárcel. ¿Hubo consecuencias o no hubo consecuencias, hermano? Porque uno hace cosas mal, hay consecuencias. Algunos piensan, no, pues como soy cristiano, perdono a todos. Sí, los perdono, pero pueden tener consecuencias. Las consecuencias son aparte, ¿no? Capítulo 43. Los hermanos de José regresan con Benjamín. Cuando vieron consumido todo el trigo, los hijos de Jacob fueron enviados para comprar donde debían llevar a Benjamín. José se comprometió a cuidar de sus hermanos. Judá se comprometió a cuidar al hermano menor. Los hijos de Jacob fueron a comprar alimentos llevando para devolver el primer pago que les habían hecho. Los hermanos de José se presentaron en Egipto aclarando que el primer pago por el trigo les había sido puesto en sus sacos. Los hijos de Jacob fueron recibidos. José comió con sus hermanos y le llevaron un presente y dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de sus hermanos. ¿Qué había pasado? Cuando compraron trigo, el dinero les fue devuelto en los mismos sacos. O sea, como si hubieran robado. No habían robado en esta ocasión, pero estaban como para ser incriminados. Y entonces regresan años después, ahí donde tienen que ir a comprar comida, y dicen, bueno, la primera parte que pagamos, aquí está el dinero, nos pusieron en el saco, pero traían a Benjamín. Y entonces cuando traían a Benjamín, José se da cuenta que sí sigue vivo su papá, que quiere mucho a su hermano biológico, y entonces le da comida 5 veces más. Yo pregunto, ¿para qué 5 veces más? Nada más para lucirse. Porque si usted come 5 veces más, ya nos veríamos hoy en el hospital, hermano, o algo así. Algunos no miden lo que comen, cuiden por favor. O sea, no le hace falta a Benjamín. Sin embargo, era por la envidia que tenían antes contra Benjamín, y entonces le da 5 veces más. Luego viene la copa de José, capítulo 44. Al entregar el trigo que le habían comprado, José ordenó que su copa de plata fuese puesta en el costal de Benjamín. Cuando los hijos de Jacob partieron, José los acusó de robar la copa de plata. Los hijos de Jacob negaron robar la copa de José, pero fue encontrada en el saco de Benjamín. Los hijos de Jacob rasgaron sus vestidos cuando la copa de José fue encontrada en el saco de Benjamín, y le dijo que el culpable sería su siervo. ¿Qué está haciendo José? Probando el corazón de la gente. ¿Está bien probar el corazón de la gente? ¿O a todos les creemos lo que nos dicen? Hermano, hay que probar el corazón. A veces algunos creyentes pecamos de ingenuos con personas que no son de buen carácter o algo, y les damos demasiada confianza. Entonces José dice, bueno, como mi copa fue robada, con la cual yo adivino sueños, a quien se le encuentre mi copa, a quien se queda de esclavo. ¿A quién se la pusieron? A Benjamín. Entonces dijeron, ¿qué está pasando? Y Benjamín no había robado nada, ¿no? Dice, no, pues no, yo no robé nada. Dice José, de todos modos, al que se le encuentre la copa, va a ser mi esclavo. ¿Qué quería José? Pues que defendieran a Benjamín. No sé cuántos saben que los medios hermanos tienen muchos problemas de identificación. Muchos. Es raro que tengan así una gran identificación, porque hay diferente mamá o papá, hay preferencias, cosas que no deben pasar. Y sin embargo, José lo estaba poniendo a prueba allí. Dice, bueno, si ustedes quieren a Benjamín, quiere decir que ya cambió su corazón. Si dicen, ay, que se quede Benjamín, ¿para qué robó? Pues entonces fue culpa de Benjamín, no fuera culpa de Benjamín. Todo estaba planeado por José. O sea, hay que probar el corazón de la gente. Judá intercede por Benjamín, capítulo 44. Judá explicó que Jacob amaba a Benjamín y que no soportaría que quedase preso en Egipto. Judá pidió quedar esclavo en Egipto en lugar de Benjamín. ¿Cómo cambió ahí?
Judá? El corazón de Dios. Ya ahora amaban al hermano menor y querían protegerlo. Y cuando José les dijo, bueno, como Benjamín me robó la copa, aquí se queda de esclavo, dijeron, no, te pedimos que por favor se quede Judá en lugar de Benjamín. Entonces, incluso dice, mi papá está tan viejito y quiere tanto a este hijo que se puede morir si sabe que no regresa a su casa. Por favor, por misericordia con mi papá, deja que Benjamín vaya y en su lugar quede otro. Capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos. José lloró al darse a conocer a sus hermanos. Les perdonó y dijo que aquella injusticia había sido para preservación de vida y pidió que hicieran venir a Jacob. ¿Hay restauración completa, hermano? Así es. El perdón, hay que platicar, hay que revisar, hay que corregir, hay que disciplinar a la gente que hace las cosas mal y luego hay que reconciliarnos. Entonces ahí en la familia aprendemos eso, ¿no? Es un milagro perfectible. La familia no somos perfectas. Quisiéramos ser perfectas, pero no somos perfectas. Sin embargo, por la gracia de Dios hay que hacer la voluntad del Señor. Y en este caso, José los perdonó y les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios cambió esto para preservación de vida, para tener con vida a mucha gente. ¿Fue cierto o no fue cierto? ¿Sí? José en casa de su papá no hubiera hecho nada. Pero al ser primer ministro de Egipto pudo salvar la vida de muchas personas, incluida su familia. Entonces veamos en los problemas una oportunidad. Los problemas no es que estoy mal creyente, a Dios se le olvidó o Dios ya no se acuerda de mí. No, me están pasando cosas muy malas porque Dios quiere probar mi corazón. Y cuando eso pasa, entonces yo tengo que darle el lugar a las cosas de Dios. Ahora, Jacob y su familia en Egipto, capítulo 46, dice que Jacob ofreció sacrificios a Dios, quien le había visitado en visiones. Con todos sus bienes, Jacob partió para Egipto. Hay una mención de los hijos y nietos de Jacob. Los judíos llegaron a Egipto. José presentó a su familia con Faraón y José proveyó sustento para su padre y para sus hermanos. El hambre se agravó y José dirigió una provisión de vida. Egipto fue enriquecido. Jacob pidió a José que después de su muerte su cuerpo fuera llevado al sepulcro de sus padres. ¿Qué pasa con la reconciliación? Pues que tiene que ser total, hermano. Porque a veces como que medio perdonamos a la gente y medio no la perdonamos. Ya vimos, los llamó la atención, los puso en disciplina, estaba muy enojado. Incluso cuando se reconcilia con ellos se puso a llorar tanto que sus gritos se escuchaban hasta la corte de Faraón. O sea, José estaba llorando. ¿Podemos llorar mucho o no, hermano? Puede ser parte. Algunos se nos facilita, otros se nos dificulta, pero llorar está bien. Y sin embargo, cuando los perdona, dice entonces que tiene un plan Dios para ellos. Ahora, cuando sabe que su papá está vivo, les dijo así, ¿vive mi papá? Dijeron, sí, tu papá vive. Pues tráiganlo por favor aquí. Y cuando Faraón se enteró que el papá de José estaba en escasez y que vivía lejos, mandó traer sus carros. ¿Qué carros tendría el Faraón ahorita, hermanos? ¿Qué le gusta? Los que tenemos un Ferrari, pues un Ferrari, ¿no? Algo así, o no sé qué. Carros lujosísimos. El carro del Faraón fue por Jacob hasta allá, hasta Canaán. O sea, recuerda que eran carros con caballos, ¿no? Carretas muy lujosas. Jacob porque regresó hacia Egipto. Por eso dice la frase, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Egipto era un imperio. Incluso cuando Jesús fue llevado a Egipto, cuando era chiquito, igual se cumple la profecía. Ya no era Egipto el imperio, pero en ese momento era como sacar del imperio más poderoso a su pueblo. Y era imposible, porque eran esclavos. Y entonces por eso cuando dice que los lleva a Egipto, tiene un propósito de Dios para ellos. Entonces Jacob, ya muy ancianito, fue con su familia. Dice la Biblia, 70 personas, Jacob, las esposas que le quedaban, los hijos y los nietos, fueron a Egipto, en carros de lujo. ¿Quiere usted un carro de lujo? Luego platicamos eso, pero bueno. Ahora, ¿por qué menciona a los hijos y nietos de Jacob? Porque cuando usted recuerda, uno de los hijos de Jacob cometió pecado delante de él, fue quitado de las tribus. Y en lugar de las tribus pusieron a Efraín y Manasés, que Efraín y Manasés son los hijos de José. Entonces José no aparece, pero aparecen dos de sus hijos. ¿Cuántos quisiéramos no aparecer nosotros, pero que aparezcan nuestros hijos, ¿no? Yo creo que todos los que somos papás, se le cumplió a José el sueño. Sus dos hijos son considerados tribus de Israel. Aunque no eran hijos directos de Jacob, eran nietos y quitaron a uno de las tribus, pero ahí están Efraín y Manasés. Y otra cosa importante, cuando dice que nació primero Manasés, Dios le reveló a Jacob que Manasés iba a crecer menos que Efraín. Y entonces cuando ora por ellos y dice, quiero
más bendición para Efraín que para Manasés. A nuestra cultura no nos parece muy cercano, pero en ese momento sí era como profético. Decir quién iba a ser más importante delante de Dios. A lo mejor tampoco nos gusta eso a nosotros, pero fue así. Efraín fue más fuerte como tribu que Manasés. Aunque Manasés fue una tribu más numerosa, no fue la más fuerte delante de Dios. Y cuando Jacob ora por sus hijos, José se enojó. Ya había agarrado la costumbre de enojarse con todo y se enojó con su papá. ¿Por qué bendices al menor más que al mayor? Y dijo Jacob, ya sé que es el menor, pero el menor va a ser mayor que el que nació primero. ¿Pasa o no pasa con los hijos, hermano? Pues sí, los que tienen varios hijos, ¿no? Más inteligencia, más trabajo, más dones, como sea. De todos modos, hay una profecía ahí que se cumplió. Y definitivamente Jacob bendice a sus hijos. Ahora, como cuando José llegó con su papá, dice que para los egipcios no tenían contacto con la gente que es ganadera. Los egipcios no hacían mucho con los ganaderos. Y como Jacob era ganadero, lo ponen lejos, en la tierra de Gosén. Pero vino hasta la corte de Faraón, que no era el Cairo, La capital no era el Cairo. De hecho, es muy reciente el Cairo, pero en la capital de Egipto en ese momento llegó Jacob con su familia. Carros lujosos, todo muy lindo, y lo presenta con Faraón. Y Faraón le dice, ¿qué edad tienes? Y Jacob, humilde, le dice, tu siervo tiene pocos años, 130 años. Ya sabe que algunos son humildes, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos llegar a la mitad de eso, no? Bueno, ya andamos llegando. Entonces dice Faraón, qué bueno que estés aquí. Quédate con tu familia en aquel lugar y lo que necesites va a haber bendición para ti. O sea, Jacob fue bendecido, los hijos fueron bendecidos, pero hay algunas cosas que ajustar todavía. Dice ahí que Jacob bendice a Efraín y a Manasés, ya dijimos, capítulo 48. A pesar de que Manasés era el primogénito de José, Jacob oró por mayor bendición para Efraín. Esta bendición fue un acto profético, pues Efraín fue más fuerte que Manasés. Luego viene la muerte de José, capítulo 50. Del 15 al 26, los hermanos de José pidieron que en la muerte de Jacob no hubiese venganza contra ellos por el daño que hicieron. José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, este hombre tan grande, de fidelidad, de constancia, de carácter positivo ante todo, finalmente llega a morir, como tenemos que morir todos, pero estaba preparado. Cuando él va a morir, hace una cosa. En primer lugar, perdona a sus hermanos. Porque le dicen los 10 hermanos, como papá ya murió, no sea que al morir papá, pues ya tú nos metas a la cárcel ahora sí. Y dijo José, no tengan miedo. Otra vez, ustedes lo hicieron de la más mala intención, pero Dios lo cambió en bendición. Y nos quedamos con esa lección, hermanos. Las intenciones de la gente pueden ser buenas o malas. Las buenas siempre las agradecemos, las malas las soportamos. Y aunque tengan malas intenciones, Dios tiene un plan superior. Si nosotros somos gente consagrada, ¿no? Y la otra parte que dice José, cuando yo muera, lleve mis huesos a Canaán, donde está la familia de papá, porque ahí va a ser la tierra donde nació el Señor Jesús. O sea que hasta sus huesos era así como una cuestión de cultura, decir, no me quiero quedar en Egipto, quiero que si muero, cuando ustedes vayan de aquí, por favor váyanse. ¿Quién cumplió esto? Lo cumplió Moisés. 400 años después fueron llevados a Canaán, pero José dice, los huesos de José fueron llevados. Moisés pidió que los huesos de José fueran llevados a Canaán. Otra vez es muy cultural. A mí no me parece muy importante oír los huesos de alguien, para nada. Morimos y ya. Pero en ese momento era como muy cultural. Y decía, bueno, yo no quiero que nada mío quede aquí. Si Dios me permite llegar a Canaán, aún después de la muerte, no dejen mis huesos aquí en la tierra mundana de Egipto. Como que es como separarse de lo mundano, ¿no? También un poquito. Entonces hay muchas lecciones en José y pues con esto terminamos la lección 5. Muchas gracias a todos por su atención, hermanos. Dios les siga bendiciendo.